formalmente ya este encuentro maravilloso del Seminario de Liberación y Guerra Espiritual, Instituto Bíblico Juan 5:39. Alabado sea el Señor. Voy a estar en un pasaje bíblico en el libro de Proverbios, capítulo 28, verso 13. Gloria a Dios. Claro, el libro, por favor, que le escuche. Sí. Proverbios, capítulo 28, verso 13. Bien, lo leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Amén. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Gloria a Dios. Hermosa palabra. Padre, en esta hora nos unimos con un propósito especial, que en este seminario de liberación y guerra espiritual sea usted obrando, ministrando nuestros corazones, ayudándonos a entender el mundo espiritual, ya que la esencia del universo, conforme a tu creación, es espiritual, porque las Escrituras así lo establece, de que Dios es espíritu y anda buscando que le adoremos en espíritu, en verdad. Padre, libéranos de toda carga de conciencia de pecado, para no encubrir los pecados cometidos, sino confesarlos, arrepentirnos, renunciar a ellos y apartarnos para poder alcanzar tu misericordia maravillosa. En el nombre glorioso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén. Amén y amén, amén. Amén, amén. Bien, una de las principales causas de las maldiciones de esta humanidad es precisamente el pecado. El pecado abre puertas espirituales en la persona, en la familia, en el matrimonio, en la sociedad, en una nación, en un pueblo. Cuando el pecado se practica, entonces hay un derecho legal que se le otorga a Satanás. Y es por ello que muchas personas pasan muchas situaciones adversas, rachas negativas, y es precisamente por eso, porque le han dado cabida al pecado, disfrutan el pecado, lo consumen, lo practican y lo desarrollan. Entonces ya crea una especie de fortaleza en su vida, como una cultura del pecado. Entonces el Señor, para aquellos que les sirven y que están en las congregaciones, no deben de encubrirlo. Encubrirlo es ocultar el pecado, porque si lo ocultamos, lo vamos a ocultar para nosotros los semejantes, los humanos, no para Dios ni para Satanás, porque los pecados que las personas cometen, los primeros en enterarse y de saberlo y conocerlo es Dios en primer lugar y Satanás en segundo lugar, puesto que hay individuos que entienden que si lo hacen oculto nadie lo va a saber, no se va a descubrir nunca, y eso va a pasar normalmente, y no es así. No podemos engañarnos a sí mismos, porque la Escritura establece claramente que Dios no puede ser burlado, no puede ser engañado. A Dios no se le puede hablar mentira, porque Dios todo lo ve transparente. La transparencia de Dios aplica entonces en su justicia, y es en cuanto a esa justicia de Dios y a su bienaventuranza y a su plan de salvación, que por vía de nuestro Señor Jesucristo, el Señor ha sido muy paciente, muy bueno para esta humanidad. En los tiempos de Noé no existía la tecnología, no existían las drogas como hoy en día, no existían ciertas cosas que en este mundo
en la actualidad sí se hacen, tampoco existía una población tan gigantesca como la actual. Cuando el pecado se multiplica en un país, en un continente, en un hemisferio, en todo el globo terráqueo, entonces eso crea una dificultad. Y la dificultad es que las personas van a mantener el enemigo seduciéndola y lo va a mantener esclavo en ese mundo de pecado y de maldad. Entonces el Señor Jesucristo nos insta que debemos de ser libre. Dios nos creó en libertad y esa libertad es la que debemos de seguir llevando a cabo para la gloria y la honra del Señor. Amén. Bien, estaré compartiendo pantalla. Yo le dije otra una asignación, ya que el lunes pasado tuvimos dificultades para poder entrar a clase. También les dejé un video relacionado al tema que vamos a estar ampliándolo el día de hoy. Debemos de saber de que existen unos ángeles y estos ángeles tienen una función en el ámbito de los ángeles caídos, conforme a los tiempos de nacimiento de cada persona. Cada persona, conforme al rango de nacimiento, del mes, del día, hay unos ángeles que conforme al material que les he compartido, están ahí debidamente identificados. Amén. Entonces tenemos que entender de que estos ángeles ciertamente eran de Dios y ahora son ángeles caídos. Ustedes preguntarán, ¿y por qué esos ángeles tienen esa función? Lamentablemente, después que Adán y Eva pecaron, le entregaron el principado a Satanás. Y por eso que Satanás sigue siendo el príncipe de este mundo. ¿Y por qué sigue siendo el príncipe de este mundo? Después que Jesucristo murió en la cruz del Calvario y lo venció. Porque el hombre no reconoce a Jesucristo. No quiere nada. Dios, la mayor parte de la humanidad ha rechazado a Dios. Y cuando técnicamente se acerca al otro. No existe en el ámbito espiritual, no existe término medio. No existe la neutralidad, que si no es de Dios ni del diablo me quedo neutro. No, el que no es de Dios automáticamente le pertenece al diablo. Entonces es importante que cuando vayamos ya identificando una serie de esquemas espirituales, conocer cuál es la consistencia del mismo. Amén. Estaré compartiendo pantalla para que ustedes vayan observando. Bien, me dejan saber si pueden ver la pantalla. ¿La pueden ver la pantalla? Sí. Bien, estamos abriendo el material, la parte final. Estuvimos explicando lo que es el procedimiento de liberación conforme a los pasos que se deben de dar. Eso lo estuvimos explicando. Los días que se deben utilizar con el objetivo de ayunar, y luego entonces en estas sesiones de liberación, que pueden ser varias dependiendo de la magnitud del problema espiritual que tenga la persona, esa persona y el que ministra la liberación tiene que estar en ayuna, tiene que estar ayunando específicamente para que esa persona sea libre
de esa opresión, de esa maldición, de esa, de esa situación espiritual. Gloria a Dios. Es importante también que la iglesia conozca qué es lo que hay a su alrededor, donde vive, donde reside. Las comunidades donde nosotros básicamente residimos, hay diferentes tipos de negocios y de viviendas. En las viviendas, aunque usted no lo crea, es muy probable que algún vecino, algún familiar cercano, tenga altares de brujería y hechicería ocultamente. Por eso se le denomina el ocultismo. Es probable también que existan satanistas que hayan invocaciones espirituales a ciertas horas de la madrugada. Otros que tengan libros relacionados a los que son los hechizos, la magia negra, la magia blanca, la brujería en sus diferentes fases, y llevando también lo que es el satanismo. Es importante también que conozcan que existe una Biblia, que es una Biblia, le denominan Biblia satánica. Un satanista en Estados Unidos, Antón, hizo esa Biblia, que es lo contrario a las Sagradas Escrituras. Ese tipo de material lo tienen aquellas personas que están practicando ese satanismo de una manera directa. Entonces, como estamos viendo aquí en la pantalla, la lista de los entes espirituales de maldad fuera de las iglesias para identificar y colocar en un mapa del barrio y la ciudad. Se hace un mapeo, por eso se le denomina así, mapeo espiritual, para conocer qué es lo que hay en nuestro sector, urbanización, barrio, residencial, qué es lo que hay. Obviamente no vamos a tener acceso a las viviendas de los vecinos ni de los que están un poco retirados, pero a través de la oración, de la oración y de la manifestación del Espíritu Santo, cada vez que usted observa que el Espíritu Santo le revela, ya el Espíritu Santo le va a indicar dónde hay altares de brujería, donde se están llevando una serie de rituales, diferentes horas de la noche, con el objetivo de maldecir las calles, de maldecir a los vecinos, de maldecir a diferentes personas que el enemigo le pone en la mente, llámese a brujos, hechiceros, satanistas y aquellos que practican las ciencias religiosas, de ciencias mágicas, llámese el vudú u otro tipo de ritos diabólicos. Entonces vemos aquí lo que son los altares de brujería, altares de hechicería, altares de santería, altares de vudú, altares satanistas, botánicas, iglesias católicas, iglesias de Jehová, iglesias mormones. Es importante destacar que cada uno de estos elementos, cuando está presente en un sector, ese sector no avanza, no crece. Las personas viven una vida infeliz, una vida sin propósito. Hay muchas tragedias que se acontecen en esos lugares. La gente, por más que se esfuerce, no avanza, porque el cielo donde está ubicado estos lugares es de bronce, un cielo oscuro, grisáceo, que no permite que las bendiciones del Señor lleguen a esos hogares. Están bajo una cobertura diabólica, donde esos espíritus operan a través de estos tipos de elementos. Como podrán apreciar, estos elementos antes mencionados, Satanás tiene un control directo e indirecto. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de la Iglesia Católica,
que practica la idolatría es un pecado abominable de muerte delante de Dios, es Satanás que está controlando allí. En el caso de los testigos de Jehová, con su doctrina extraña, antibíblica, los que están operando allí son espíritus diabólicos de confusión religiosa para mantener subyugado, atado a muchas personas que en cierta manera son ingenuas, ignorantes, no estudian las Sagradas Escrituras y simplemente quieren tener una religión más para identificarse con una y decir soy cristiano, o soy mormón, o soy adventista, o soy testigo de Jehová, islámico, hindú, budista o satanista. Es decir, cada una de esas entidades, el enemigo de la justicia es quien la controla. Vemos las iglesias satanistas fijas y móviles. Aquí hace mención de iglesias, por ejemplo, metodistas, adventistas, bautistas, evangélicas. Las congregaciones que no se someten a los principios bíblicos y hacen las cosas conforme a su criterio personal, entonces no son de Dios. Y al no ser de Dios, entonces son del otro. Porque las doctrinas cerradas, las doctrinas de demonios, no están en las calles, están en las congregaciones. Para identificarla se necesita orar y conocer los puntos doctrinales que profesa esa congregación, conjuntamente con el esquema ya que ellos presentan. Los centros acupunturistas, sanar con agujas, cementerios, centro de práctica de lecturas de la Ouija. La Ouija es un juego diabólico, viene con el abecedario, no sé si lo han visto. Hay muchas anécdotas negativas de la tabla Ouija. Aquellos curiosos que quieren indagar y saber si realmente esa tabla de Ouija es verdad o es mentira, ingenuamente practican e intentan hacer invocaciones a través de la tabla Ouija y se abren unos portales que vienen del segundo cielo y del mismo infierno, y esos demonios que entran a través de esos portales son violentos, son extremadamente peligrosos. Esos son demonios de muerte, de destrucción, los que salen a través de la tabla Ouija. Por eso hay que tener mucho cuidado de este tipo de cosas, puesto que a Dios le desagrada. Muchos lo utilizan para invocaciones, para hacer aparecer o hablar con espíritus de muertos, de personas fallecidas, con alguien desaparecido. Pero detrás de esos espíritus están los demonios. ¿Por qué? Porque las personas cuando perecen, esos espíritus, esas almas, van a un lugar, dependiendo de la decisión que haya tomado aquí en la tierra. Si le sirvió al Señor conforme a sus mandamientos, va al reino celestial. De lo contrario, va al infierno. Ahí en la tierra no se quedan almas de personas vagando. No se quedan vagando en la tierra, ni sus espíritus, ni sus almas se quedan vagando. Tienen esos dos destinos, que inmediatamente hay una separación del cuerpo, el alma y el espíritu, estos se separan y luego aparecen entonces en escena ángeles del Señor para llevarse esa alma, conducirla hacia el lugar celestial, o aparecen demonios para conducir esas almas hacia la prisión del infierno. Es importante que conozcan esa parte. Centro de práctica de lecturas de cartas, lecturas de tazas, práctica de la nueva era, prácticas gnósticas, práctica de Rosacruces, prácticas orientales, el budismo, el hinduismo, la práctica de artes marciales, la metafísica, hipnotismo,
lectura del horóscopo. El horóscopo se ha hecho muy popular. En los periódicos sale un segmento en algunas páginas de periódicos que hablan en torno al horóscopo. En la televisión hay muchos medium diabólicos, satánicos, que hablan acerca de lo que es el horóscopo y las cartas, donde ellos visualizan y pueden determinar de manera ya en adivinación, el espíritu de adivinación, qué le podría suceder a esa persona. En muchos de los casos es mentira, con algunas verdades que cautivan al ignorante. Centro de práctica de prostitución, vicios, fumar, drogas, cigarros, ventas de alcohol, banca de apuestas y lotería, videojuegos y juegos de monedas, discotecas, calles marcadas por pandillas, calles donde hay siempre accidentes, calles donde siempre hay muertes, carreteras donde hay siempre accidentes y muertes, negocios con dedicaciones a entidades de maldad, nombres de loas. Por ejemplo, en una ocasión yo estuve en la ciudad de Moca. Hay un restaurante ahí que está en la avenida Presidente Vázquez, que tiene una especie de, llámese, de maniquí en forma de muñeca, que no tiene rostro, simplemente tiene la cara, pero no tiene ojos ni nada. Hay muchas personas que tienen ese tipo de negocios, que colocan ese tipo de loas, así se denominan, con el propósito de atraer clientes y de mantener a esos clientes fieles a esos establecimientos. Hacen pacto con las tinieblas. Edificaciones con dedicaciones históricas, territoriales, obelisco, alguna cruz, ídolo, carnavales, fiesta de palos, símbolos colocados en las entradas de la isla, centro de espionaje, bolsas, espejos, medium, insectos, animales, centro de difusión masiva, televisión, universidades, radio, internet, revista, aeropuertos, puertos, playas, marinas, escuelas, colegios, liceos, centros deportivos, museos y monumentos. Entonces, cuando identificamos en nuestro sector la existencia de algunos o la totalidad de estos elementos, entonces estamos bajo una se está en ese sector bajo una cobertura donde el enemigo tiene allí territorialmente ese espacio. Allí se hace difícil que el evangelio crezca, que las congregaciones prosperen, puesto que hay una maldición generacional en ese poblado que no permite que avance, porque están conectados con el mundo de las tinieblas. Y las tinieblas, como operan allí, como tienen ese territorio, ciertamente van a hacer oposición a todo lo que sea de Dios. Todo lo que sea de Dios habrá oposición. Ahora, después que hacemos un mapeo espiritual, identificamos estos espacios, estos lugares, entonces conforme a los propósitos que hagamos, usted va identificándolo y pidiendo a Dios que esos lugares sean cerrados. Sean cerrados porque son nocivos, son tóxicos a la población, a la comunidad. Ejemplo, los puntos de drogas, las discotecas, los centros donde se vende el vape. Pueden que esos tipos de vicios son dañinos, han destruido a muchos jóvenes y niños que están utilizando ese tipo de objeto, y el objetivo del enemigo es destruirlo. Entonces esos lugares son lugares que ciertamente son perjudiciales para la salud y para la integridad del sector, del lugar. Los colmadones, donde se pone música a alto volumen, lugares donde se producen teteos, tiroteos,
pleitos, una serie de cosas, todo ese tipo de cosas ciertamente afectan la comunidad, puesto que se está remando en contra de la corriente. Y cuando remamos en contra de la corriente, no vamos a poder avanzar mucho. Entonces, para poder avanzar hay que mantener una actitud de oración, de vigilia, de silicio, de ayuno, y orando fervientemente para que el Señor sea obrando y ministrando y tocando, que conforme a sus propósitos Él pueda liberar ese lugar de esos establecimientos que son perjudiciales para la salud mental, la salud física, emocional, sentimental de los moradores del sector. Aquí vemos lo que son unos libros que en el material se están recomendando a los fines de que se pueda estudiar, porque son libros que están orientados al tema. Es una forma de profundizarlo, de ampliarlo, cuando ya tenemos una perspectiva mucho más amplia de lo que es el tema de la guerra espiritual, leyendo autores que están conectados con el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo le ha mostrado y ellos han escrito esas experiencias, se enriquecen nuestro acervo de conocimiento bíblico. Entonces, esto nos ayuda a tener ya una visión mucho más amplia de la realidad espiritual, con el objetivo de ayudar a otros que están en una situación difícil en términos espirituales. Hay otro material, por ejemplo, tenemos Babilonia, Misterio Religioso, Ralph Woodruff, La Nueva Era, otro atentado contra la fe, escrito por Josefina Michel y José Paniagua. Bien, aquí vemos los que son los ángeles protectores según la fecha de nacimiento. Ustedes dirán, bueno, ¿y de dónde sacaron esa información? Si esa información no aparece en las Sagradas Escrituras. Hay un libro que, aunque es un libro denominado y considerado, catalogado como apócrifo, apócrifo es un concepto que denota un libro no inspirado conforme a su criterio, es el libro de Enoch, el libro del profeta Enoch. Es un libro que da una información muy amplia, general, de lo que concierne el universo, la tierra y todo lo que concierne también al mundo espiritual. Y ahí toca el tema de los ángeles. Fíjense que la Biblia solamente se limita a citar a algunos ángeles, los más importantes, uno de los más importantes que Dios tiene, que es el caso de Miguel, Gabriel, Rafael. No hace menciones de los demás ángeles. Estamos hablando de millones y millones de ángeles que tienen una ocupación importante en el ejército de Dios. No aparecen en la Biblia. Dios no quiso que se le diera mucha promoción para evitar el asunto de la idolatría. Fíjense que la persona es muy idólatra, en cierta manera se impresiona cuando hay un ser que tiene poderes sobrenaturales, y eso en cierta manera a Dios no le agrada, y por esa razón las Escrituras no habla de manera muy amplia sobre lo que son las legiones de ángeles celestiales. Aquí en este material están estos nombres que están orientados a los ángeles caídos, estos ángeles protectores según la fecha de nacimiento. Vemos desde el 1 al 5 de enero tenemos a Ne, Mamia, Gialel, y así sucesivamente. Vemos aquí que cada uno de ellos tienen una asignación conforme al rango de fecha. Estos nombres que ustedes ven aquí, que son relativos a nombres de ángeles, la mayoría terminan en L, en H, y esta es la connotación.
Bien, si tienen alguna inquietud o preguntas en relación a estos tipos de ángeles, que cada uno de ellos tiene una función. Ahora, ¿cómo operan estos ángeles y qué efecto tienen estos ángeles? ¿Qué influencia tienen estos ángeles en relación a las personas que han nacido durante estas fechas? Por ejemplo, los que nacieron del 28 al 31 de diciembre. Ahí está el ángel caído Poyel. ¿Qué influencia tiene ese ángel en esas personas? Tal como le explicaba a un hermano, estos ángeles mantienen a las personas ocupadas en el mundo secular, alejadas de Dios y ocupadas solamente en las cosas que el diablo le ha puesto en su mente, que es lo más importante. ¿Qué es lo más importante conforme a la filosofía humana de este mundo? Que tener dinero es lo más importante, porque eso da felicidad, eso da estatus, eso te abre las puertas y eso te ayuda. Entonces por eso hay muchas personas esclavas detrás del dinero, que sacrifican la salud con el objetivo de alcanzar dinero. Muchos que solicitan visa a Estados Unidos, a los países europeos, lo hacen para mejorar su calidad de vida. En cierta manera, no está mal que la persona tenga dinero, no está mal que la gente viva bien, pero cuando colocamos el dinero en primer lugar en nuestras vidas, ya eso es idolatría. Y esa idolatría trae como resultado un pecado abominable delante del Señor. Por eso la Escritura dice que la raíz de todo mal, de todos los males, así lo dice Timoteo, es el amor al dinero. Y esos ángeles caídos que trabajan conjuntamente con el enemigo de la justicia, le ponen en la mente a esas personas, ponte a trabajar, estudia, prepárate, pon tu negocio, si tienes que robar, si tienes que estafar, haz lo que sea, pero lo importante es que tú corones con dinero, porque el dinero es el que te va a abrir la puerta a todo. Entonces convierten esos espíritus, convierten el dinero como el objetivo o la meta que debe de seguir esa persona para poder estar realizada, para poder sentirse feliz, para poder sentirse alguien en la vida. Estos espíritus también, conforme a los pecados ancestrales, lo mantienen presente en las generaciones actuales. Entonces esa es una de las funciones vitales que tienen estos ángeles. Cuando una persona entrega su corazón a Jesucristo, entonces ese hechizo, esa manipulación, ese control e influencia de estos ángeles caídos, de los demonios, rompe, porque ya entonces hay un cambio de mentalidad espiritual, un cambio de actitud, y ese cambio traerá entonces consigo un liderazgo nuevo, que es el liderazgo de Cristo. Por eso los cristianos tienen tantos ataques, tantas luchas, porque se están enfrentando a estos ángeles caídos con una colaboración de millones de demonios que hay diseminados por todas partes del mundo. Entonces el cristiano es un verdadero héroe, porque está en un mundo que, siendo creado por el Padre Celestial, es contrario al Padre. Sin embargo, Dios le da la fortaleza para poder remar en contra de la corriente del sistema de pecado que el diablo ha puesto en los gobiernos y en la gente de todas las edades, de todo grado académico e intelectual. Entonces es por esta razón que el cristiano que se mantiene firme en Jesucristo es una especie de héroe, porque está venciendo muchas adversidades, muchos problemas, que el enemigo inmediatamente, una persona entrega su vida a Jesucristo, le declara la guerra abierta, e inmediatamente Satanás diseña un plan y ordena a demonios y ángeles caídos que le den seguimiento a esa persona. Por eso hay muchos creyentes
que se han vuelto atrás, y es porque no resisten los ataques que el enemigo de manera sabia hace con el objetivo de que esa persona vuelva atrás, se descarrile y se vuelva a su mundo anterior de pecado y de maldad. Bien, aquí vemos los 9 coros angélicos. Las escrituras hablan en relación a estos. Está en los tronos. Esto está compuesto específicamente por el Padre Celestial, que está en el trono, está entronizado. Luego siguen los serafines. Isaías habla de una experiencia que tuvo el profeta Isaías, donde él vio esos serafines, que son unos ángeles especiales. Esos ángeles tienen una especialidad en la alabanza y la adoración a Dios, y están constantemente en el trono, en la alabanza y en la adoración. Luego le sigue en el siguiente orden los querubines. Por ejemplo, de esa línea de los querubines era Lucero, que hoy en día se llama Satanás, el diablo. De esta línea también se encuentra el arcángel Miguel, que es un querubín. Luego vienen las virtudes, las dominaciones, las potencias, arcángeles, ángeles y principados. De esos 9, que menor posición tiene, aquí vemos los principados. Los principados tienen un control sobre una población determinada. Yo les explicaba a ustedes que el principado del príncipe de Persia, que está activo actualmente, esa guerra que está librando Israel, es porque ese príncipe de Persia está dirigiendo al sistema de gobierno de la República Revolucionaria de Irán. Esas personas que están ahí gobernando no son los verdaderos gobernadores o los líderes principales. Detrás de ellos están las entidades que son los que lo controlan, los que le dicen que deben de hacer. Entonces esa situación, esos principados que actualmente están trabajando porque le han quitado la paz al mundo. Esa guerra de Israel, de Rusia, Ucrania, será mundial. Llegará un momento, en una fase que va a ser mundial, porque esos arcángeles, esos principados, esos demonios, estamos hablando de un ejército poderoso que Satanás tiene. El ejército de Dios es un ejército prácticamente todopoderoso, porque tienen ya el avar y el apoyo del Señor. Entonces, en cuanto al ejército del enemigo, un ejército poderoso, peligroso, que los que se descuidan caen. Entonces, por eso necesitamos mantener una vida de oración, de búsqueda, para poder servir al Señor en espíritu, en verdad. Amén. ¿Por qué? Porque vamos a tener de enemigos esa misma estructura, desde tronos hasta principados, lo tiene también Satanás en el régimen del ejército de las tinieblas. Es una composición. Esos ángeles están en el segundo cielo, los ángeles caídos. Satanás tiene su trono en el segundo cielo, porque dentro de su ilusión, su deseo, su anhelo era ser igual a Dios. Entonces Dios le ha permitido, por las dispensaciones de la humanidad, que opere en esa área del universo, en el segundo cielo. Está operando Satanás, los ángeles caídos, y se comunican constantemente con humanos, satanistas, brujos, demonios en la tierra. Bien, aquí vemos que cada uno de estos coros angélicos está formado por 8 rostros divinos o genios, que tienen aspectos inclusive de animales, conforme al libro de Ezequiel. Gloria a Dios. Bien, si tienen alguna inquietud o preguntas en relación a esta explicación que le he dado, aquí vemos lo que es la conferencia sobre el mapa espiritual,
las citas bíblicas que tratan sobre el mismo. Es importante que usted haga un mapeo espiritual en su comunidad para que sepa qué es lo que se mueve, qué es lo que hay en tu sector, por qué tu sector tiene tantas dificultades, por qué las iglesias no avanzan mucho y por qué hay tantos problemas de tipo morales, de tipo matrimoniales, laborales, de desorden público, entre otros aspectos también que suceden en los barrios y sectores. Amén. Si tienen alguna inquietud o preguntas, pueden levantar la mano. ¿Me escuchan? Amén, amén. Amén, amén. Sí, si tienen alguna inquietud o pregunta, pueden activar el micrófono y expresarse. Pastor, yo quiero hacer una pregunta. Amén. Mi pregunta es, por lo explicado y escuchado en este seminario, ¿pueden operar este tipo de espíritu en un pastor que esté preparado, o que, como hace mención de que también funcionan en las iglesias, pero las personas que tienen orgullo, egoísmo y el sistema de, pues, pueden, como es que dicen, egoísmo, orgullo, bajo autoestima, envidia y todas esas cosas, pueden operar estos espíritus en pastores. Es mi pregunta. Amén. Bien, la escritura es clara en ese sentido. Ciertamente, cuando hablamos en términos del libro de San Mateo, capítulo 7, verso 21 en adelante, se está refiriendo a la iglesia. Dice que no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino celestial. Y al final el Señor le va a declarar: apartados de mí, malditos, hacedores de maldad. Se lo está diciendo a los ministros, se lo está diciendo a pastores, se lo está diciendo a profetas, se lo está hablando a los apóstoles, se lo está diciendo a maestros, ¿verdad? Y a hermanos en general, que no hubo un cambio, no quisieron arrepentirse, mantuvieron una actitud contraria a los propósitos bíblicos. Y ahí es donde entra el tema de la apostasía. Los apóstatas, sabiendo la verdad, pero la tuercen a su conveniencia, con el propósito de ganar la voluntad del otro, de la congregación, para obtener bienes materiales. Ahí entra también lo que es la avaricia, entra la ambición desmedida. Fíjense el caso del profeta Balaam. Balaam fue utilizado por Dios de una manera extraordinaria. Sin embargo, él luchaba contra una sensación, un sentimiento negativo llamado la avaricia, la codicia. Y como quiso seguir el camino de la avaricia, esa área negativa de su cuerpo, de su ser, de su espíritu, entonces perdió el alma. Entonces, así mismo como en el caso de Balaam, en el caso de los cristianos que murieron, precisamente Ananías y Zafira, Hechos capítulo 5, de Alejandro y Meneo que menciona el apóstol Pablo, Judas Iscariote, entre otros personajes bíblicos. Asimismo hay muchos en las congregaciones, pastores, líderes, que no están ordenados ni alineados a la palabra santa de Dios. Todavía siguen en su viejo hombre, no han nacido de nuevo, y al no nacer de nuevo, aunque estén en una congregación, aunque se vean exitosos, delante de Dios no están aprobados. Amén.
Ve si tienen alguna otra inquietud. ¿Me escuchan? Amén, amén. Amén, pastor. Sí, Amén. si tienen alguna pregunta, Alfred, Bernalda, Marina, Vicenta, Isis. Profe, puede una... Ay, perdón, hermano Alfred, que ya usted tenía la mano levantada, pero ¿puede una persona cristiana, un ministro, un líder, practicar lo que es el yoga? Bueno, hay algunos que por desconocimiento, por ignorancia lo hacen, pero eso forma parte de las religiones orientales y no es de Dios. El que lo hace está adoleciendo y los espíritus a través de ese pecado pueden afectar y afectan directamente su vida espiritual. Es afectada porque está haciendo algo que es típico de esas religiones orientales. Amén. Amén, pastor, gracias. Adelante, Alfred. Aleluya. No, yo voy a hacer en cuanto a las otras entidades religiosas, en cuanto a la católica, adventista, mormones, prácticamente vienen entonces a pasar a ser sectas, porque si entonces no están en la alineación, en la dirección de Dios, pasan a ser sectas religiosas entonces. Amén, amén. Todas las congregaciones que no se alinean a los principios bíblicos no son de Dios y no se salvan porque no se alinean a lo que Dios dice a través de la Biblia. La Biblia es el manual, es el código, la constitución por la cual el hombre, la mujer de Dios debe de regirse. Si no nos regimos por vía de las Sagradas Escrituras y la violentamos, entonces hay problemas para poder ser admitido en el reino celestial. En otras palabras, pierde la salvación. Estaría perdiendo el tiempo porque Dios es muy exigente con el asunto de su palabra. El que no vive su palabra pierde la salvación aunque tenga mucho tiempo en esa congregación. Ok, entonces hay personas en esas congregaciones, por ejemplo en la católica, por ejemplo un padre que es muy mencionado, Padre Chelo, veo que hay sanidades, hay milagros, hay, bueno, muchas actividades. ¿Qué usted entiende de esa? Es católico y hay varios padres que están utilizando, o sea, son utilizados por Dios porque hay sanidades, hay milagros, y veo gente que hablan en lengua y eso de ahí. O sea, que usted me da, que usted entiende. Incluso estuvimos mi esposa y yo en una casa y de verdad que cayó la presencia del Señor. Yo pude sentir en mi espíritu que era el Espíritu de Dios que estaba ahí, esa doñita hablando en lengua y profetizando, y es católica. Amén. Bien, bíblicamente las Escrituras dice que Satanás también puede hacer milagros y puede hacer las cosas que Dios hace, muchas de ellas. ¿Qué sucede con esto, Alfred y los demás hermanos? Vean la estructura de Dios, la composición de Dios con su Biblia, su palabra. Vean a Satanás. Satanás en este contexto representa el ministerio público, que es la procuraduría, ¿verdad? El Señor representa el poder judicial. Entonces, Jesucristo estaría allí como el abogado, pero para que pueda defender un caso, tiene que estar sometido a las Sagradas Escrituras.
Si una persona católica adora imágenes y es un pecado abominable y mortal delante de Dios, en un juicio que se lleve a cabo, Satanás le va a presentar que esa persona adoraba imágenes y por lo tanto es de él, y Dios no le va a decir que no. Dios no le va a contradecir, le va a decir ciertamente es así, porque se van grabando videos. El video no tan solo se usa aquí en la tierra con la tecnología, Dios tiene sistemas avanzados allí y el enemigo también. Entonces, tenemos que verlo desde esta perspectiva. Todo lo que no armoniza con la Biblia, aunque usted sienta una fuerza espiritual, una manifestación espiritual, no es de Dios, porque Dios no puede contradecirse. Dios no se puede contradecir. Si un hechicero, si un brujo oró, hizo algo y alguien recibió un beneficio, no podemos atribuírselo al Espíritu Santo, porque eso es blasfemia. Pero tampoco si alguien lo hizo en nombre del Señor Jesucristo y está viviendo la palabra, no le podríamos atribuir eso al enemigo de la justicia, porque eso está evidente. El mundo bíblico y espiritual es profundo. Por eso es que hay muchas personas que se confunden y que son engañados. Es como un reactivo de pregunta, verdadero o falso. El enunciado tiene la mayor parte que es correcto, que es verdadero. Sin embargo, hay un elemento que es el que determina la falsedad de ese enunciado. Una de las causas, una de las razones. Entonces, así mismo es el mundo espiritual, Alfred y cada uno de ustedes. Por eso es que Dios nos manda que debemos escudriñar bien las Sagradas Escrituras. Satanás hace milagros. Satanás también tiene espíritus para manifestaciones así parecidas a las del Espíritu Santo. Y un montón de cosas conforme a las Sagradas Escrituras. Por eso tenemos que escudriñar la palabra de Dios. Hay muchos, inclusive que están en congregaciones, que tienen el espíritu de adivinación y usted cree que tiene el espíritu de profecía o es profeta, pero es simplemente un espíritu de adivinación que viene del otro y que aunque diga cosas que ciertamente se cumplan, eso no significa que venga de parte de Dios. Por eso tenemos que pesar los espíritus para determinar si realmente pasa el filtro de las Sagradas Escrituras. ¿Cuál es el filtro? Lo que dice la palabra. Los idólatras, conforme a las tablas de los 10 mandamientos, el primer pecado que Dios prohibió fue la idolatría. Un católico, por más obras que haga buena delante de Dios, si no se arrepiente, Satanás lo va a reclamar. Le va a decir, no, esa persona es mía, porque es una lucha entre el bien y el mal. Y Dios, por el simple hecho, no puede salvar a una persona en el error, en el pecado. Dios no lo puede salvar, porque está en contra de sus principios. Amén. Amén, amén. Ahí es que entra entonces, Señor, Señor, en tu nombre echamos demonios. Él dirá, apartado de mí, ¿verdad? Hacedor de maldad. Amén, amén, amén. Amén. Si se violenta la palabra de Dios en alguna parte, automáticamente la salvación se pierde. Esa es la realidad. Amén. Ernesto. Amén, amén. Vamos ya para terminar. Amén, amén. Pastor, vuelvo otra vez y hago otra pregunta y exijo una explicación sobre esto. ¿Qué hacer la congregación cuando descubrimos por medio del Espíritu que hay una persona que tiene una alta jerarquía y que actúa de manera orgullosa y de manera prerrogativa y arrogante
hacer la congregación para que esos espíritus salgan de la congregación? Bueno, lo primero es orar. Ese es el primer paso, la oración. El Señor es el que hace la obra. Si la iglesia entra en propósito de oración y esa persona que ostenta un liderazgo, sea pastor o tenga una posición importante, no cambia, es insensible al Espíritu Santo del Señor, entonces el Señor lo va a cambiar, lo va a quitar de ahí. Amén. Por eso la oración es muy importante. El otro paso es conversar con esa persona, hacerle entender que su actitud, su comportamiento es nocivo, es perjudicial para la congregación, que así no se debe de actuar bajo ese esquema del síndrome del sapo, donde hay soberbia, donde hay arrogancia, prepotencia, obstinación. Amén. Amén. Bien, entonces ya en esta parte final, aquí tenemos esta cita, ustedes también en la pantalla, citas y pasajes bíblicos de guerra espiritual. Es importante escudriñarlo, conocerlo, cada uno de ellos, que están relacionados a la guerra espiritual. Para la semana que viene, con Dios mediante, vamos a ver los que son los 4 temperamentos básicos. Lean el material para que vayamos viendo esos 4 temperamentos. Tenemos que hacer yo le asigno para que ustedes determinen qué tipo de comportamiento. Favor silenciar el micrófono. Bien, la combinación de esos temperamentos que usted como persona tiene. Si es una combinación entre un sanguíneo y un melancólico, y ahí ustedes van a ver cada una de las actividades, fortalezas y debilidades que tienen ese tipo de temperamento, la combinación de uno de ellos. Bien, ya en esta parte final, antes de la oración, voy a estar mostrando, no sé si ustedes la han visto, esa tabla. Eso la quiero compartir con ustedes para que ustedes la vean. La tabla de la Ouija, eso se ha ido utilizando en lugares donde vende, y hay personas que inclusive la imprimen, la tienen ahí para hacer esos tipos de invocaciones. Amén. Bien, aquí como ustedes podrán apreciar, esta es la famosa tabla Ouija. Esa tabla Ouija es extremadamente peligrosa. El ocioso, el curioso, que quiere saber si es verdad o es mentira, corre riesgo de que a través de ese tipo de objeto que se ve inofensivo, que se ve como algo normal, que no se le ve como nada maligno, entonces pueda tener inconveniente a través de esa interacción espiritual demoníaca de la persona a través de este objeto. Por ejemplo, eso que ustedes ven en el centro es que la persona le coloca la mano y a la medianoche, encendiendo algunas velas, se va comunicando con ese espíritu y le va a decir, fulanito de tal, ¿dónde está? Eso le va a ir indicando letra por letra hasta descifrar dónde está esa persona. Fulanito de tal, ¿qué sucedió con él? También le va a dar esa información. Entonces, esta cosa es un objeto diabólico y satánico, que bajo todas las circunstancias hay que evitarlo y advertirle a las personas, llámese a los jóvenes, que no deben de jugar con el fuego, porque si juegan con fuego se van a quemar enterito.
Hay algunas experiencias negativas. La persona utilizó ese juego y los demonios le seguían, lo torturaban, hasta que al final esos espíritus provocaron un accidente en ese joven y ya ustedes saben la tragedia que eso produce al abrir esos portales del infierno. Gloria a Dios. Bien, vamos ahora a hacer una oración. Ustedes van a repetir después de mí esta oración. Gloria a Dios. Pueden mantener sus micrófonos así, desactivados. Ustedes lo repiten allá. Esta oración que voy a estar haciendo. Gloria al Santo de Israel. Gloria a Dios. Amén. Padre Celestial, en este momento te doy toda la gloria, la adoración y la alabanza. Gracias, porque a través de esta instrucción he aprendido cómo opera el mundo de las tinieblas para poder utilizar las herramientas que usted me da para combatir al diablo y ayudar a otros que por ignorancia caen en las trampas del enemigo de la justicia. Padre, ayúdame a poder identificar qué tipo de temperamento tengo y en qué medida ese temperamento afecta mi relación contigo. Ayúdame para que ese temperamento esté bajo tus pies, de manera que viva una vida humilde conforme a tus propósitos y que la paz de Jesucristo esté reinando en mi corazón y que sea hallado irreprensible en cuerpo, alma y espíritu delante de tu presencia, atando toda fuerza contraria y llevando cautivo todo pensamiento, todo plan del diablo en contra de mi familia, mis vecinos, de mis descendientes y en todo lo que concierne a mi vida, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Padre, gracias, porque me has llenado del poder del Espíritu Santo, y ahora tendré sueños, revelaciones y esos dones maravillosos que el Espíritu Santo coloca en mi vida para discernir los espíritus y determinar si son de Dios o son del otro. Gracias, Señor, cortando toda represalia diabólica, satánica y cubriendo mi familia con la poderosa sangre de Jesucristo. Gracias, eterno Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Que Dios me le bendiga. Amén. Muchísimo. Amén. Dios le bendiga. Seguimos avanzando. Sigan el material sobre los temperamentos. Trabajen los temperamentos. Dios me le bendiga. Dios les bendiga a todos, pastor. Dios les bendiga. Feliz noche. Amén. Amén. Dios le bendiga. Marinero, tú no vas a pagar el retiro mañana.